Hola, muy buenas tardes. A continuación se va a hacer la sustentación del trabajo colaborativo número 2 de la asignatura Persistencia y Datos Transaccionales. Este grupo está conformado por Elkin Sarmiento, Cristian de la Hoz, Laura Serrano, Camilo Cano y quien les habla, Erika Tatiana Ruiz García. En este video explicaremos el diseño de un modelo entidad-relación para una base de datos de recursos humanos. Este modelo es fundamental para organizar y gestionar información de los empleados, sus cargos, departamentos y mucho más. Vamos a ver cada componente y cómo se relacionan entre sí. Bueno, entonces en este modelo lógico encontramos que en un país hay ciudades, que en estas ciudades hay localizaciones, que estas pueden ser las sedes de la empresa, y las cuales en cada localización tenemos departamentos. Y aquí lo que pasa es que en cada departamento se posiciona en un cargo diferentes empleados y también luego se va a almacenar una entidad histórica. Ahora que entendemos cómo se estructuran y se relacionan estas entidades, veamos cómo se resuelven las relaciones de muchos a muchos en este caso. Por ejemplo, en nuestra base de datos, las relaciones muchos a muchos se manejan con la tabla de históricos. En esta tabla, pues actúa como una tabla intermedia que conecta empleados con cargos y departamentos a lo largo del tiempo. Posteriormente a este modelo lógico, realizamos el siguiente modelo físico, en donde para las 7 tablas se definen los tipos de datos que va a tener, donde definimos si son numéricos o tipos date, como en este caso, varchar y decimal. Todo esto los definimos según las necesidades que íbamos viendo y adicional al tipo de datos también agregamos si el tipo de dato es nulo o no nulo. Por ejemplo, no significa que el dato no puede ser nulo. Y yes significa que el dato sí puede ser nulo. Por ejemplo, en este caso de la comisión lo dejamos en nulo, porque por ejemplo en la empresa puede haber empleados que no reciban comisión. Entonces este campo puede ser nulo en este ejemplo. Iniciando ya con el tema de la base de datos, vamos a ver los scripts que utilizamos para la creación de la base de datos, de las tablas y la inserción de los 5 datos por cada tabla. Y también la visualización de cómo quedaron las tablas después de los 5 datos ingresados a cada una de estas. Aquí con este script creamos inicialmente la base de datos con el nombre de datos. Así se va a llamar nuestra base de datos. Y luego ya empezamos con la creación de las tablas. Nosotros definimos que empezáramos creando primero la tabla de país, luego ciudades, después localizaciones, departamentos y ahí pasamos a crear la tabla de cargos, luego empleados y por último históricos. La creamos así ya que la idea era crear primero las tablas que no dependen de las otras, que serían las tablas padres en este caso, y luego proceder con las tablas que dependen de estas, que serían las tablas hijas, y así sucesivamente hasta llegar a las tablas más dependientes. Aquí está el script de la tabla países. Esta tabla almacena los datos con un identificador único, por ejemplo aquí país ID y el nombre del país, país nombre. Para realizar la creación de las tablas, como pueden ver, se realiza con un create table. A continuación está el script de la tabla ciudades, que tiene una relación con países. Aquí ciudad país ID es una clave foránea que referencia a país ID en la tabla de países, indicando que país se encuentra cada ciudad. Seguimos con la tabla de localizaciones, que depende de ciudades. Por ejemplo aquí, localist ciudad ID es una clave foránea que conecta cada localización con su respectiva ciudad. Aquí continuamos con la tabla de departamentos, que depende de localizaciones. DPTO localist ID es una clave foránea que indica en qué localización se encuentra cada departamento. Luego este es el script de cargos, de la tabla de cargos. Esta tabla almacena los distintos cargos de la empresa, junto con sus sueldos mínimos y máximos. Por ejemplo aquí, empleado cargo ID referencia a cargos. Empleado gerente ID es una referencia a otro empleado, permitiendo así las jerarquías. Y por ejemplo,
empleado de DPTO ID conecta con empleados departamento. Conecta aquí, por ejemplo, empleados y departamento, con departamentos. Bueno, y finalmente creamos la tabla de histórico, que registra los cambios de cargos de los empleados. Por ejemplo, aquí MPITS Cargo ID, MPITS Empleado ID y MPITS DPTO ID son claves foráneas que conectan la historia del empleado con su cargo y departamento en una fecha específica a lo largo del tiempo. Y como se puede visualizar, cada tabla se creó con cada uno de sus tipos de datos. Por ejemplo, aquí ven el ejemplo y todo eso. Bueno, y ahora para insertar los 5 datos para cada una de las 7 tablas que realizamos, se realiza con un insert into. Bueno, aquí están los scripts de los datos ingresados. Se indica, por ejemplo, en este caso, en qué tabla se va a insertar con el insert into. En este caso, en países se va a insertar. Luego tenemos la cláusula de values, que especifica los datos que queremos insertar en la tabla. Cada conjunto de los valores que están entre paréntesis corresponde a una fila que se insertará en la tabla países, y así con los demás datos en diferentes tablas. Aquí en el script para ciudades hicimos también lo mismo. El insert into y luego values. Lo mismo para localizaciones, departamentos, cargos, empleados, etc. Bueno, y por último hacemos un select from para buscar los datos que hay en cada una de las tablas. Por ejemplo, aquí buscamos en la base de datos de nosotros que se llama datos y en la tabla de países, y aquí están los datos en sus respectivas columnas. Y asimismo realizamos con las ciudades, aquí pueden ver las ciudades, las localizaciones, departamentos, cargos, aquí empleados e histórico. Y listo, esta fue la explicación del diseño de modelo entidad relación para una base de datos de recursos humanos. Muchas gracias.